Presidente, buenos días. Buenos días. ¿Se arrepiente de haber hecho pública la carta la semana pasada? No. Creo que tenía que explicar cómo me sentía al conjunto de la ciudadanía ante lo que me pareció un atropello burdo y soez. Y desde entonces, bueno, lo que he vivido son 5 días que jamás olvidaré, con un eterno agradecimiento en lo personal, pero también en lo político, porque al final ha habido mucha gente que se ha visto interpelada ante el deterioro de la democracia como consecuencia de una máquina de fango que está anegando nuestra conversación pública, nuestra discusión política con fango, no con propuestas y tampoco con ideas. ¿Qué pasó ese 17 de abril? ¿Qué le pasó por la cabeza para tomar esa decisión? Hay una acumulación de casos, de hechos. Hay también una rebelión por mi parte a convertir en cotidiano, en rutinario, lo que es la sinrazón. De 10 años a esta parte, como líder del Partido Socialista y estos últimos 6 años como presidente del Gobierno de España, he sufrido, no por mí, ni tampoco el entorno familiar, por ser mi entorno familiar, sino por lo que yo represento, un acoso sistemático, de intentar deshumanizarme. Lo denuncié en la campaña del 23 de julio. Evidentemente no cumplieron con sus expectativas electorales esta máquina del fango y lo que sucedió posteriormente se resume bien en esa frase del señor Aznar cuando dijo aquello de quien pueda hacer, que haga. Bueno, creo que efectivamente atacan la convivencia, atacan los cimientos de nuestra democracia porque no acatan los resultados electorales. Y esta deslegitimación sistemática la he vivido durante estos últimos 10 años. Bien, hubo una gota que colmó el vaso, que fue precisamente la apertura de diligencias por un bulo a mi esposa, a mi mujer, y eso me hizo tener que parar, reflexionar y tomar una decisión sobre qué dirección tomar. ¿Se quebró emocionalmente? Le puedo reconocer que para mí fue un momento muy difícil, probablemente de los momentos más difíciles de mi vida política. Es cierto también que después de la carta, cuando la leyó mi esposa, ella fue desde el primer momento la que me dijo que en absoluto se me ocurriera dimitir. Posteriormente recibí muchos mensajes, tanto de gente de la política como de fuera de la política, de gente de nuestro país, pero también de fuera de nuestro país, donde se empatizó con esta sistemática de acoso, de derribo, de difamación, de lo que he llamado la máquina del fango. En realidad, esta máquina del fango tiene un origen, y es el no reconocimiento de la legitimidad del gobierno de coalición progresista. No lo hicieron cuando prosperó la moción de censura, tampoco lo hicieron en la victoria electoral del año 2019 y tampoco lo han hecho en la victoria electoral del año 2023, ¿no? Y la reedición del gobierno de coalición progresista. Se puede decir, esto ha sucedido previamente, sin duda alguna, ha sucedido con Felipe González, ha sucedido también con José Luis Rodríguez Zapatero, pero no con esta envergadura. Y no con esta envergadura porque no existían las herramientas que hoy sí se tienen, de inteligencia artificial, de redes sociales, de tabloides digitales, que no se sabe cuál es su financiación, no se sabe quiénes son los propietarios, pero que efectivamente ponen en marcha bulos, que luego escalan al debate político, porque tanto el Partido Popular como Vox se hacen eco de ellos, y luego inundan las tertulias de los medios de comunicación y acaban siendo judicializados por estas pseudo entidades ultraderechistas, se llame Manos Limpias, Hazte Oír o cualquiera sea su nombre. Vamos a ir a todo eso, pero me interesan esos días. Ha dicho que ni comió ni durmió, o apenas comió y durmió. ¿Por qué? Bueno, tenía el estómago encogido. Exactamente no sabía qué decisión iba a tomar. Hablé mucho con, lógicamente, mi familia, hablé mucho también con mi mujer, pero sobre todo hablé y reflexioné conmigo mismo. Con mi mujer hablamos de estos últimos 10 años, de las cosas buenas que nos han sucedido en términos familiares, también, lógicamente, esta persecución que hemos sufrido, mi entorno familiar y yo mismo. A mi mujer, antes incluso, cuando era líder de la oposición y trabajaba en una empresa, estos pseudomedios digitales lo que hacían era apostarse en la puerta de donde ella trabajaba y perseguirla
hasta el restaurante donde comía, llamaban a sus trabajadores para ver si podían decir algo. Ahora también en los posgrados que ella está dirigiendo, llaman a los estudiantes, a los profesores, llaman también a las empresas que están patrocinando la cátedra para ver de qué manera pueden, bueno, pues ir asfixiando, ir recortando y reduciendo el entorno para que al final le obliguen, como algunos de los dirigentes de la derecha han dicho claramente, a que no haga nada. Y yo creo que... Pero no lo ha dicho Feijóo eso, ¿eh? Bueno, Feijóo lo que ha dicho es que ha habido esposas de presidentes del gobierno que han decidido no hacer nada para evitar cualquier tipo de suspicacias. Y yo me niego a eso. Me niego a que una mujer tenga que, en fin, renunciar a su desarrollo profesional en beneficio del desarrollo profesional de su marido. No es la España que quiero, no es tampoco el hogar que quiero en el que crezcan mis hijas, y desde luego no es el compromiso político que creo que he desplegado como presidente del gobierno durante estos últimos 5 años. ¿Cómo llenó esos días, esos 5 días? Dice que dormía poco, comía poco, estaba preocupado, hizo deporte. ¿Qué bueno, hizo? Básicamente para mí fue muy determinante la movilización del Comité Federal del sábado por la mañana. Pero eso lo hicieron otros. ¿Qué hizo usted en esos días? Yo seguía, desde luego, los medios de comunicación, seguía también los mensajes que recibía, los manifiestos que se iban produciendo. Realmente me di cuenta de que con la carta, sin haberlo querido, lo que buscaba era una respuesta por parte de la ciudadanía en torno a: vosotros también estáis percibiendo esto como un deterioro de nuestra democracia que no es aceptable y que tenemos que, de alguna manera, revertir. Y de verdad que me emocionó esa respuesta, que superó los límites de la organización política que yo represento, porque hay mucha gente, periodistas, sindicalistas, gente de la cultura, que se sienten también amenazados y señalados por esta máquina del fango. Es cierto que está muy concentrado en Madrid, y lo es porque, bueno, ahí es donde se concentra el poder político, económico, mediático, pero es también cierto que está condicionando e intoxicando el debate público en la esfera nacional. Y por tanto, creo que es muy relevante el que haya una mayoría social que, con sentido común y con dignidad, acaben con esta política de la vergüenza. Una política donde al final se le exige a un representante político, ya sea un periodista también, o un miembro de la cultura, o un sindicalista, que bueno, estas son las reglas del juego y uno tiene que aceptar todo lo que le echen encima. Yo creo que tenemos también que rechazar esta cotidianidad, el convertir en rutina lo que no es sino una máquina de difamación, que lo que trata sencillamente es, a falta de propuestas y de soluciones, destruir desde el punto de vista personal y político al adversario, convirtiéndolo en enemigo. ¿Cuántas veces en España hemos escuchado a Vox y al PP, a Feijóo, a Abascal, a la señora Ayuso o a cualquiera de los referentes de la derecha, la ultraderecha en nuestro país, hablar de que ha habido pucherazo, o de que si no ha habido pucherazo, se corre el riesgo de que haya pucherazo? En las elecciones municipales, por ejemplo, del 28 de mayo pasado, o también en las elecciones 23 de julio del año pasado. Por tanto, este es un debate contemporáneo que nos afecta a todas las democracias, y yo probablemente en esos días a los cuales usted hacía referencia, hice un ejercicio también de autocrítica, porque es verdad que hemos tenido que hacer frente a muchas vicisitudes inéditas, una pandemia, 2 guerras ahora mismo en el mundo, una en Ucrania y otra en Oriente Medio, pero no he sido capaz de leer la envergadura y el desafío que representa esta máquina del fango para la convivencia en nuestro país. ¿Qué inclinó definitivamente la balanza? ¿Qué le hizo decidir quedarse al frente del gobierno? Las movilizaciones y el ser conscientes de que tenemos una gran oportunidad para, desde España, poder aportar herramientas, instrumentos para acabar con estos bulos y la desinformación que está quebrando nuestra convivencia. Esa madrugada, la madrugada del sábado al domingo, no pegué ojo, fue cuando lo decidí. El domingo por la mañana salí al campo con mi mujer a dar una vuelta, y el domingo por la tarde me dediqué a escribir lo que fue la comparecencia del lunes Se siguiente. había tomado la decisión la noche del sábado al domingo. ¿Por qué
aguantó la incertidumbre 24 horas más. Había mucha expectación, presidente, por saber qué decidía. Sin duda, sin duda. ¿Por qué prolonga la incertidumbre más de 24 horas? No la prolongo, simplemente necesito el tiempo para poder escribir lo que voy a decir. También, lógicamente, quería estar con mi familia esas primeras horas de la mañana del domingo y, en efecto, el lunes lo que hice fue estar en Zarzuela, informar al jefe del Estado, al rey Felipe VI, sobre mi decisión y posteriormente comparecer ante ustedes, ante los medios de comunicación, para informar sobre mi decisión. Usted se confiesa un hombre pudoroso, ¿no?, con sus sentimientos. ¿Qué sintió o qué pensó al contemplar a miembros de su ejecutiva, a militantes, pedir en público que se quedara? ¿Sintió pudor por haber provocado ese acto populista de adhesión a su persona? Yo creo que después de 10 años de servicio a mi país, primero desde la oposición y luego desde el gobierno, y también de compromiso político, de deber ante lo que representan mis siglas, pues las siglas del Partido Socialista, creo que después de lo que sucedió ese miércoles, cuando se judicializó un bulo en torno a una persona para mí querida, como es mi esposa, yo necesitaba parar, necesitaba reflexionar, necesitaba poder ver si la dirección que iba a tomar, que era la de continuar o no, era la más adecuada para mi familia y lógicamente también para mi partido y para mi país. Porque, insisto, la máquina del fango que tenemos enfrente es extraordinariamente poderosa. Ha pasado por encima de otros políticos antes de mí. Ha destruido vidas políticas, carreras políticas de otros dirigentes de izquierdas, progresistas. Ese mismo fin de semana, el sábado, ustedes, su medio de comunicación y otros medios de comunicación informaban sobre cómo la mal llamada Policía Patriótica, con el señor Rajoy al frente del gobierno, ya en 2014, cuando yo fui elegido secretario general del Partido Socialista, empezaron su labor de espionaje a mi entorno familiar para, y cito textualmente, matarme políticamente. Bueno, yo no creo en esa política. Yo creo en la política como un instrumento formidable de progreso, de avance, de transformación social. Pero desgraciadamente estamos viviendo un momento en el que hay una internacional ultraderechista cuyos terminales en España son el Partido Popular y Vox, que han decidido renunciar al debate de ideas, de propuestas, de soluciones e ir a destruir al adversario político. Y esta política de la vergüenza lleva a que se confunda la libertad de expresión con la libertad de difamación. Y exigir al líder político, al líder sindical o al periodista o a la persona representante de la cultura, exigirle una resistencia incondicional, es poner el foco sobre la víctima y no sobre los agresores. Y creo que esto es muy importante a la hora de saber exactamente a lo que nos estamos enfrentando. Yo me niego a tener que ver a representantes políticos, a periodistas que no comulgan con esta máquina del fango, o a personas referentes de la intelectualidad y la cultura en nuestro país, tener miedo o sentirse intimidados a la hora de salir a la calle, irse a tomar un café a una cafetería o comer en un restaurante porque sabe que hay 2 o 3 que le van a insultar. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país. Y creo que esto no se va a resolver solo porque el gobierno de España o yo diga vamos a hacer una ley antibulos. Ojalá esto se resolviera con una ley, pero desgraciadamente no es así. Es un fango que ha inoculado y ha envenenado nuestra convivencia. Y lo ha hecho además de manera muy artificial, porque en nuestro país, en fin, si uno mira, tenemos 21 millones de afiliados cotizando a la Seguridad Social, tenemos un crecimiento económico muy superior en este contexto geopolítico tan difícil y tan complejo a la media europea. Estamos resolviendo problemas de fondo estructurales en nuestro país, como es, por ejemplo, la crisis de convivencia que se vivió en Cataluña en el año 2017, pero todo eso se aparta. Y lo que lo inunda es este fango. Y este fango anega la conversación pública de una manera premeditada y con una finalidad bien clara, y es esconder los éxitos que como país
tenemos en el ámbito económico, en el ámbito del empleo, en la lucha contra la desigualdad y en favor de la convivencia. Hay dirigentes de su partido que comparten la reflexión que usted ha abierto, que es trascendental, y que empatizan con su abatimiento, pero que también nos reconocen a los periodistas en privado que se gestionó mal, que esa carta nunca debió publicarse. Presidente, ¿usted no tiene nadie alrededor que se atreva a decírselo a la cara? Sin duda. Mucha gente, bueno, mi propia mujer, mi propia esposa, cuando... Le hablo de su equipo, Sí, la del tengo. equipo que rodea al presidente. Nadie le dijo, presidente, esta carta va a crear un problema. Efectivamente me lo dijeron después porque yo no informé a nadie. Yo necesitaba escribir una carta donde expresara a la ciudadanía, sin membrete de presidente del gobierno, de secretario general del Partido Socialista, cómo me sentía. Porque, insisto, no se puede exigir... ¿Pero por qué ese acto íntimo con la ciudadanía? ¿Por qué no ir a las instituciones? Porque necesitaba compartir de manera directa con los ciudadanos un sentimiento que yo tenía de frustración y de indignación ante cómo los bulos han ido anegando toda la vida política y la conversación pública. El debate está claro, la toxicidad asfixia a la democracia, pero el método, la crispación no ha bajado esta semana, incluso ha subido un poco. ¿Cree que el método elegido para abrir el debate Sánchez sí o Sánchez no incrementa la polarización? Yo es que creo que el debate me excede, porque a mí no me atacan por llamarme Pedro Sánchez, a mí me atacan por lo que represento, en términos de proyecto político. Yo sé que hay gente que no le gusta que haya un impuesto a las energéticas, o un impuesto a la banca, o que no se suba el salario mínimo interprofesional, o que en lugar de hacer una contrarreforma donde se rebajan y se relajan los límites o los derechos laborales, pues se aumenten. Por eso me llamaron Ocupa después de la moción de censura. Por eso me dijeron que te vote chapote y que al final yo solamente soy el exponente de un gobierno que va contra la Constitución y contra la unidad de España, cuando precisamente ellos fueron los que permitieron con su acción y omisión lo que sucedió en Cataluña, por ejemplo, en el año 2017, o después de las elecciones en el año 2023, donde no les salieron las cuentas. Pues bueno, han decidido ir con todo. ¿Cómo lo va a hacer para ser coherente con esa política limpia que reclama? Bueno, tenemos que abrir la reflexión, porque yo estoy convencido de que hay muchos votantes conservadores que a mí no me van a votar en la vida, porque no comparten mi proyecto político, pero estoy convencido de que la mayor parte de ellos lo que no comparten, lo que rechazan, es que se utilice el insulto, la descalificación y la mentira, las falsedades para hacer oposición, que es lo que estamos viendo. Se lo pregunto porque es muy fácil deslizarse, presidente, es muy fácil deslizarse por la pendiente de la hipérbole, lo hemos visto con Feijóo, y ustedes mismos hicieron comentarios sobre una mentira que afectaba a la mujer, a la esposa del señor Feijóo. Quiero decir que es una rampa muy fácil de deslizarse por ella. Pero fíjese, me parece un caso muy interesante este que usted señala, porque hubo efectivamente un medio de comunicación, y subrayo, medio de comunicación, que publicó esa información y que luego la rectificó. ¿Qué es lo que sucedió en el caso de mi esposa? Bueno, pues en el caso de mi esposa es evidente que es una campaña de desinformación y de bulos absolutamente falsa, y el Partido Popular, Vox y sus tabloides digitales y sus pseudoorganizaciones ultraderechistas que judicializan, ¿qué es lo que han hecho? Antes, al contrario, lo han llevado a los tribunales sabiendo que son informaciones falsas, o han abierto una comisión de investigación en el Senado. Ya que habla de su esposa, ¿usted entiende que todo lo que rodea al presidente del gobierno está sometido a escrutinio público? Faltaría más. Y también las actividades profesionales de la esposa del presidente del gobierno. El país hizo una investigación exhaustiva sobre esas actividades con juristas y otros expertos que concluyeron que no veían tráfico de influencias, no veían conflicto de intereses, pero sí un problema de imagen en el hecho de que la mujer del presidente del gobierno apoyara, aunque ese apoyo no fuera determinante y fuera rutinario, pero apoyara a una empresa que aspira a adjudicaciones públicas. ¿Ve este problema de imagen? ¿Cree que fue un error que su esposa firmara esa carta de apoyo? Yo no lo veo así. En el caso de mi esposa, ella trabaja para una institución educativa que es la Universidad Complutense. No fue una carta de recomendación, fue una declaración de interés. Una declaración de interés, por cierto, junto con otras 32 declaraciones de intereses de empresas, de instituciones,
corporaciones digitales o incluso instituciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid. Incluso la propia empresa pública, en este caso Red.es, dejó claro que los acuerdos se iban a hacer con 18 empresas digitales y que, por tanto, esas declaraciones de interés no iban a tener ninguna trascendencia, ninguna incidencia en lo que es la adjudicación. Esto lo aclaró a estos pseudomedios digitales la empresa pública Red.es. Efectivamente, ustedes hicieron un análisis exhaustivo de cómo efectivamente se había propagado un bulo basado en desinformación, y a partir de ahí pues nos encontramos con la judicialización de un pseudosindicato que precisamente lo que dice es que probablemente mucha de la información que ha presentado ante el juez es falsa. Bueno, tenemos estos tabloides digitales que lanzan campañas de bulos, luego tenemos a muchos de estos representantes de los tabloides digitales en tertulias, ya sea en radio o en televisión, que propagan esta desinformación. Luego te llega el Partido Popular y Vox en el Congreso de los Diputados que dicen esto es un escándalo, exigimos las aclaraciones pertinentes por parte de las personas afectadas, y finalmente tenemos a estas organizaciones ultraderechistas, los hazte oír de turno o los manos limpias de turno, que lo que hacen es judicializar toda esta secuencia del bulo ante los tribunales. Esta es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Si su esposa le hubiera dicho, voy a firmar una declaración de interés para una empresa que aspira a una adjudicación pública, ¿usted le hubiera dicho adelante? Pero vamos a ver, Pepa, que no incidió, que es aunque no fuera determinante, que es una declaración de interés, como han firmado otras muchas instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, o también empresas. Insisto, yo voy a defender siempre la honorabilidad, en este caso de mi esposa, que lo que ha hecho ha sido, desde que yo soy presidente del gobierno, por desgracia para ella, tener que renunciar a buena parte de su actividad profesional. Mi mujer tuvo que dejar su empresa, en la que llevaba trabajando más de 2 décadas, para no tener que verse enfrentada a situaciones efectivamente como las que la derecha y la ultraderecha le están criticando y me están criticando. ¿Cree que hay que regular la figura de la pareja del presidente o la presidenta, regularla de alguna manera en España para evitar situaciones conflictivas? Pero fíjese, es curioso porque cuando se habla de los familiares, de las parejas, de otros dirigentes, siempre conservadores, poco menos que se dice que es lógico que sean fichados por grandes empresas porque son extraordinarios profesionales. En cambio, aquellos que, bueno, pues tienen la mala suerte, permítame el sarcasmo, de compartir su vida con políticos progresistas, poco menos que todo es como consecuencia de enchufes y no de su valía profesional. Yo he escuchado al señor Feijóo decir efectivamente que lo mejor que podría hacer mi mujer para tener que evitar todo este tipo de situaciones es no trabajar. ¿Se va a atrever, presidente, a reformar la ley para que en segunda votación pueda salir adelante una renovación del Consejo General del Poder Judicial por mayoría absoluta, si en la primera no ha salido por mayoría reforzada? Bueno, ¿Lo va a hacer? Lo primero, varias consideraciones que me parecen claves. La primera, yo creo en el Poder Judicial. Creo en la separación de poderes, como creo también en la libertad de los medios de comunicación. Creo en ella, porque son pilares esenciales para nuestra convivencia y para el correcto funcionamiento de la democracia. Y por eso creo que es importante, decisivo, el que protejamos entre todos nuestra democracia y digamos basta a esta política de la vergüenza. 2. Nosotros llevamos 5 años en los que yo he alcanzado ya 2 preacuerdos con el Partido Popular, uno con el señor Casado y otro con el señor Feijóo, y que unilateralmente fueron rotos por el Partido Popular, en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 3. Aceptamos la mediación de la Comisión Europea para desbloquear una situación que está llevando a un punto, yo creo que de extraordinaria debilidad a un poder tan fundamental como es el Poder Judicial. Y lo que estamos viendo, de nuevo, es que se ponen encima de la mesa excusas para no llegar a esa renovación. Por tanto, no es el Gobierno quien va a tener que ofrecer una alternativa, una solución. Debe ser el Parlamento, porque es en el Parlamento donde se decide y se nombran a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial. Llevan 5 años sin hacerlo, esperando el acuerdo de los partidos. ¿Pero se van a atrever a instar esa reforma? El Parlamento, ante una situación absolutamente inédita en democracia, como es el bloqueo por parte de un partido de la renovación de un
órgano de gobierno tan importante para nuestra función democrática como es el Consejo General del Poder Judicial, pues evidentemente tendrá que tomar la decisión de encontrar una salida a un bloqueo inconstitucional y absolutamente antidemocrático. ¿Existe el lawfare? Y además le digo una cosa, es que yo estoy convencido de que la mayor parte de los jueces ve como inadmisible esta situación de bloqueo y de secuestro en el que tiene el Partido Popular sumido al Poder Judicial, porque está afectando a su reputación, está afectando a la reputación de la justicia en nuestro país. Y esto no tiene un pase, no lo tenía hace un año, hace 2, hace 3, y ahora mismo hace 5, pues fíjese. Y probablemente mi error haya sido pensar que efectivamente iba a poder lograr un acuerdo con un Partido Popular que, de nuevo, y yo se lo he dicho al señor Feijóo como antes se lo dije al señor Casado, el no hacerlo es de nuevo recordarnos que esta derecha y ultraderecha no reconocen la legitimidad del Parlamento ni la mayoría parlamentaria que sustenta el Gobierno de España. Y eso es un grave problema democrático que tiene la derecha y la ultraderecha. El Parlamento lo va a hacer, deduzco de sus palabras. Claro, si es inevitablemente tiene que ser el Parlamento. Va a ir a esa reforma. Claro. Va a ir a esa reforma. Tiene que hacerse. ¿Existe el lawfare? Bueno, si antes le he dicho que la Policía Patriótica ha estado investigando a líderes políticos, a periodistas, o incluso también a mi persona y a mi familia desde el año 2014, es decir, que yo era secretario general del Partido Socialista. ¿Pero ha caído usted en la existencia del lawfare cuando le ha afectado personalmente? No, porque otros dirigentes, lo contaba usted, lo han sufrido mucho tiempo y el PSOE se ha resistido incluso a incluir esa palabra en el acuerdo político con los independentistas. Bueno, yo creo que esa autocrítica es merecida. Yo creo que este lawfare, esta persecución, esta máquina del fango que efectivamente se ha puesto en marcha para destruir adversarios políticos, han sido otros muchos las víctimas antes que yo. Fíjese que particularmente son mujeres. Hemos recordado el caso de Mónica Oltra durante estas últimas semanas, también el de Nadia Calviño, el de Ada Colau, el de Irene Montero. Generalmente suelen ser mujeres quienes son víctimas de esta máquina del fango, de este intento de intimidación, de esta agresión verbal. Insisto, muchos periodistas, muchos intelectuales, personas también del ámbito sindical, me han dicho, no una vez, sino recurrentemente durante estos 5 últimos años, que ellos tienen dificultades para poder salir de casa. ¿Cómo se combate, presidente, el lawfare? ¿Cómo lo va a combatir el Gobierno? Primero, yo creo que lo más importante de todo es que esta renovación del Consejo General del Poder Judicial se abra paso, porque el Poder Judicial es víctima de este secuestro del Partido Popular. En segundo lugar, yo creo que más allá de las medidas legislativas, que si luego usted podemos entrar a debatir algunas de ellas, lo más importante es que la ciudadanía se movilice en contra de esta política de la vergüenza, que no se premie el insulto, que la gente rechace estas conductas difamatorias. Me gusta la fruta, pero ¿a qué nivel se ha llevado la política? Sobre desinformación, presidente, un asunto capital para la democracia, pero existencial para los periodistas, que no queremos que se nos confundan con quien difunden bulos y mentiras, claramente. Pero ¿cómo lo va a hacer? Porque este es un debate global, es un problema transnacional, las soluciones nacionales, como la ley que aprobó Francia, no han dado buen resultado. ¿Qué pretende hacer? Primero, yo creo que es muy importante abrir esta reflexión, porque no la habíamos abierto en nuestro país. Estábamos más pendientes de otras cosas. Este es un debate central. Lo va a ser en la legislatura, el de la regeneración democrática, cómo defender nuestra democracia, y necesitamos hacerlo con todos. Afortunadamente en nuestro país tenemos think tanks, periodistas, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil articulada que han reflexionado mucho y han propuesto medidas que pueden contribuir a fortalecer la democracia. ¿Cómo cuáles? Insisto, esto por un lado. 2, recordemos que Europa desde el año 2020 ha ido desplegando un plan de acción en defensa de la democracia que tenemos todos los Estados miembros, estamos obligados a implementar en nuestros países. El segundo semestre del año pasado fue la presidencia española de la Unión Europea. Se aprobó una ley de libertad de medios de comunicación. Esa ley de libertad de medios de comunicación tiene que ser ahora mismo implementada en nuestro país, como en el resto de países europeos. Y esa ley habla de transparencia, de que
todos los medios de comunicación, también los pseudomedios de comunicación a los cuales antes he hecho referencia, clarifiquen y sean transparentes en su propiedad. ¿Quiénes son los accionistas de esos pseudomedios de comunicación? ¿Cómo proteger a los periodistas del intrusismo? En definitiva, Europa nos está dando las palancas con esa ley de libertad de los medios de comunicación y también con la ley de servicios digitales, nos está dando las palancas para que podamos profundizar en la defensa de nuestra democracia. Y junto con ello, pues yo creo que hay, en efecto, propuestas. Fíjese, el Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gobierno de España, planteó un foro nacional contra la desinformación. Y ahí salieron, bueno, además que hubo una participación muy importante de la sociedad civil, no solamente del Gobierno, salieron muchas propuestas. Salió, por ejemplo, la propuesta de colegiar al periodismo para evitar el intrusismo. Lo pongo como un ejemplo de que en efecto hay mucha gente que desde hace mucho tiempo está pensando en la desinformación. Pero fíjese en la particularidad, porque cuando hemos hablado de desinformación, siempre el ciudadano ha pensado que la desinformación nos venía de fuera. La desinformación nos venía, por ejemplo, del régimen de Putin, o que nos venía pues, de algunos de estos regímenes autocráticos que desgraciadamente ven a Europa y ese espacio de libertades que representa y de democracia como un riesgo y por tanto desde dentro desestabilizar sociedades democráticas. ¿Cuál es el problema? El problema, y este es el desafío grande que tenemos, es que tenemos esos actores dentro de nuestro país como caballos de Troya contra nuestra propia democracia. Y eso es algo que tenemos que clarificar y dar a conocer a la ciudadanía. Pero los periodistas desconfiamos profundamente de las regulaciones de la prensa que se han usado históricamente para coartar o amenazar la libertad de expresión. Para eso ha servido la regulación y desconfiamos profundamente. ¿Usted va a ir más allá de lo que va esa ley europea de prensa? En absoluto. Pero fíjese una cosa. ¿Usted va a recibir en la Federación de las Asociaciones de la Prensa, la FAPE, que le ha pedido verse expresamente tras oírle? A todas las asociaciones, a todos aquellos que quieran ser convocados, que se sientan convocados a una reflexión conjunta que debemos hacer de cómo defender nuestra democracia, van a estar convocados. Insisto, yo no voy a monopolizar este debate, voy a impulsarlo. Porque no afecta solamente al Gobierno, el Gobierno hará su parte en el ámbito que le corresponde. Pero hay cosas que puede hacer el Gobierno. ¿Va a denunciar las leyes de publicidad institucional de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que no son transparentes? Bueno, ese es un debate que tenemos que abrir, porque estos pseudomedios, estos tabloides digitales... ¿Es un debate digitales, o es una acción? Estos pseudomedios digitales, ¿cómo se financian? Pues yo se lo digo, se financian por gobiernos del Partido Popular con Vox y se financian también por parte de empresas importantes de nuestro país. ¿Por qué hacen esas empresas esos contratos de publicidad en estos pseudomedios digitales que, por cierto, tienen muy pocos lectores, que hasta incluso lo que hacen es falsear el número de lectores que tienen? Bueno, pues lo hacen simplemente, o algunos probablemente por convicción y otros para que les dejen en paz y no sean víctimas de sus ataques. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que el debate es mucho más complejo de lo que pueda ser una ley antibulos. Tiene que ser una acción colectiva de la sociedad española contra la política de la vergüenza y por la limpieza en el debate público. ¿Una política limpia de regeneración democrática incluye vigilar el funcionamiento de instituciones públicas como el CIS, que publicó el lunes, presidente, una encuesta sobre su reflexión con preguntas vergonzantes? ¿Usted va a revisar su política de nombramientos en las empresas públicas? Sí, bueno, José Félix Tezanos le podrá gustar más o menos, pero es un catedrático de sociología. No se cuestiona ni la trayectoria ni las personas, sino los hechos. Bueno, bien, pero los hechos son los siguientes. Y está bien además que traiga usted esta pregunta a colación, porque... yo no soy experta demoscópica, pero los que sí lo son cuestionan esas encuestas. Y la del lunes incluye una pregunta que no hacía falta ser experto, presidente. Pero Pepa, permítame que le diga. ¿Qué instituciones publican los datos brutos de sus encuestas? Nosotros entre ellas. Insisto, usted podrá estar o no de acuerdo con las estimaciones que hace el CIS en esta cuestión o en otras,
pero lo que no me puede negar es que publican sus datos brutos. Yo puedo estar en contra o no estar de acuerdo en la estimación que haga, por ejemplo, el Grupo Prisa, al ver los datos, o el CIS, o el Diario, pero reconozco el ejercicio de transparencia. Si usted se fija, cada semana, aquellos que no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía, lo único que arrojan son bulos, desinformación y también apuntaladas por pseudoestudios demoscópicos donde uno no sabe exactamente, pues en fin, ni qué campo tiene, ni cuáles son los datos brutos a partir de los cuales hacen esas estimaciones. Ha hecho autocrítica sobre lo tarde que ha visto o ha denunciado públicamente el Lofer. Querría saber un par de cosas, 3 que se va a aplicar usted, que va a cambiar sobre su manera de gobernar, de dirigirse a la oposición a raíz de esta reflexión por una política limpia. ¿Tiene algo que cambiar usted? A ver, yo no he insultado, pero si he insultado en alguna ocasión, o alguno de esos actores políticos se ha sentido insultado, yo le digo que no volverá a ocurrir. Eso es lo que significa también un punto y aparte. Una agenda de regeneración como la que usted pone sobre la mesa en este comienzo de legislatura justifica que vaya a pedir una moción de confianza al Congreso porque cambia, le da un giro al proyecto por el que le votaron hace solo 5 meses. Bueno, no, el proyecto de regeneración democrática forma parte del acuerdo de coalición progresista. El Gobierno tiene un problema con el Parlamento. Es el problema también que tiene el Parlamento con estos pseudomedios de comunicación, por cierto, que se les equipara a los medios de comunicación, a los periodistas de verdad. O sea que no permitiendo su entrada en el Congreso de los Diputados. Y esto es algo que me dicen los periodistas, o sea que sean de izquierdas o de derechas. No va a presentar una cuestión de confianza. Es que no tengo un problema con el Parlamento. Su reflexión de 5 días ha puesto a su partido frente al espejo. Se notaba vértigo en los dirigentes socialistas ante la posibilidad de que usted dijera que se iba. ¿Ha abierto irremediablemente la cuestión sucesoria? No ha llegado ese momento. Y fíjese, yo creo que más allá de lo que se diga o lo que se especule, el hecho cierto es que el Partido Socialista es el partido de su militancia. Y cuando llegue ese debate, quien decidirá no seré yo, serán los propios militantes quienes decidan quién va a ser la persona que, bueno, pues continúe la trayectoria que previamente Felipe y José Luis y yo mismo pues hemos liderado en torno al Partido Socialista. Pero durante los días en que pensó irse, ¿en quién pensaba para dejar al frente del partido y el gobierno? Mire, yo estaba pensando en una situación difícil desde el punto de vista personal y político sobre mí, sobre qué hacer. Es como cuando me ¿No llegó a planteárselo? Nunca no lo he planteado como también esto que me dicen, no, es que usted tendría que haber aparecido con un plan de regeneración ese mismo día. Hombre, me parece, en fin, con todos los respetos, frívolo y esos 5 días también han evidenciado el hiperliderazgo que ejerce usted sobre su partido. Es un síntoma de nuestro tiempo. También va a revitaminarlo, va a darle más vida orgánica, va a dejar brillar otras figuras para que no dependa un partido que ha cumplido esta semana 145 años solo de la voluntad de un hombre. Bueno, no depende solo de mi voluntad. El proyecto político del Partido Socialista trasciende a una persona y a las personas. Usted dice que es propio de nuestro tiempo. Bueno, es propio de nuestro tiempo y no tan propio de nuestro tiempo. Yo creo que la situación que se está viviendo es que los ataques, las injurias y las difamaciones que se están vertiendo sobre mí desde hace 10 años a esta parte son de tal envergadura, como yo soy para la derecha pues el enemigo público número 1 de todos los males que tiene España, derobemos el sanchismo, se venía a decir antes, y ahora quién puede hacer que haga, como dijo el señor Aznar, pues claro, eso genera una corriente de empatía y de solidaridad que trasciende las siglas del Partido Socialista, pero eso es algo que yo no he buscado. Sobre Cataluña, decía Soledad Gallego Díaz, que estuvo unos días en esta comunidad para hacer un retrato de cómo enfrentaba las elecciones, que Cataluña necesita un empujón para cambiar el estado de ánimo. ¿De qué depende ese empujón? Y no me diga de que gane Salvador Illa. Yo creo que la política la hacen las personas.
Y Salvador Illa yo creo que es ahora mismo el candidato, y así lo reconocen todos los estudios demoscópicos, con más opciones de poder abrir un nuevo tiempo en Cataluña, que yo creo que va a ser muy bueno también para la política española, porque vamos a empezar a superar uno de los principales una de las principales crisis que ha vivido nuestra democracia durante estos últimos 40 años, que me legaron otras administraciones, como la del Partido Popular del señor Rajoy. Y yo siempre creo que son dos los elementos, ¿no?, que necesita Cataluña. Uno es el avance frente a la parálisis. Lleva mucho tiempo Cataluña varada, perdida en un laberinto de cuestiones que probablemente para alguien nacionalista en Cataluña son legítimas, razonables, que se discutan, pero que no pueden detraer tanta energía para otras cuestiones también muy trascendentales del progreso de una sociedad como la catalana. Y dos, yo creo que la cuestión de la convivencia me parece central frente a la confrontación que, por desgracia, se ha vivido de manera muy intensa, no solamente en el debate político, sino también en las propias familias y hogares catalanes. ¿Haría presidenta Puigdemont si dieran las cuentas? A ver, nosotros salimos a ganar y lo que queremos es que Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat de Cataluña. Es más, ayer en el debate, el señor Illa, ¿qué dijo? El señor Illa dijo que si ganaba las elecciones, como parece que todo indica, se presentará la investidura y verá qué partidos políticos le apoyan o no le apoyan. Estamos fuera de tiempo, presidente, hay tres preguntas que le tengo que hacer. Una, esta madrugada la ONU le ha pedido a usted, al Reino de España, que tome medidas ante la derogación en tres comunidades gobernadas por el PP y por Vox, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, que han derogado la Ley de Memoria Democrática. Dice la ONU que esa derogación y la ley que la sustituye vulnera los derechos de víctimas de derechos humanos, como son las víctimas del franquismo, ni siquiera menciona la dictadura y alienta el revisionismo histórico. ¿Qué va a hacer, aparte de recurrir al Constitucional? Yo lo que le puedo decir es que, evidentemente, Naciones Unidas señala, como es lógico, a el Gobierno de España como responsable de que se respeten los derechos humanos, la memoria, la dignidad de las víctimas, en este caso de la guerra civil y del franquismo, y eso lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y me gustaría, en todo caso, que una vez visto lo dicho por Naciones Unidas, el Partido Popular, porque lo de Vox, en fin, es otra cosa, pues derogara estas mal llamadas leyes de la concordia en los parlamentos autonómicos. Pero si no lo hace, lo haremos nosotros, evidentemente, por las vías que nos marca el Estado de Derecho. En junio, elecciones europeas. Su amiga, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, hacía esta semana una extraña distinción entre ultras y se muestra dispuesta a pactar con el grupo que aloja Vox, pero no con el grupo que aloja Alternativa por Alemania. Si eso se produce, ¿perderá su apoyo? Desde luego, Úrsula, con la que yo tengo una extraordinaria relación y reconozco como una mujer que ha hecho mucho por Europa durante su mandato, no va a contar con el apoyo de la delegación socialista española si plantea un acuerdo con la ultraderecha europea. No lo va a tener. No lo va a tener. Decía Gabriel Rufián en una entrevista en El País, tras incorporarse de su baja por paternidad, que los progresistas tienen que asumir que están en tiempo de descuento. ¿Usted comparte este diagnóstico? No, por eso me quedo. Por eso creo que es importante el que todos pongamos fin a este deterioro de la democracia y luchemos por las causas justas y dignifiquemos la política como una herramienta de transformación. Insisto, hay una máquina del fango que pretende convertir la política en un territorio de los poderosos, donde aquellos que no forman parte del PP y de Vox, pues son señalados, sean políticos, sean periodistas o sean pues intelectuales. Y no... el Partido Socialista no va a aceptar esa situación, ese deterioro, esa intimidación y esa agresión sistemática a todo aquel que no piensa como esta máquina del fango. Y creo además que en ese apoyo vamos a contar con la complicidad de personas que no comparten el proyecto político que el Partido Socialista pueda representar, que son ciudadanos conservadores, pero que rechazan de plano esta forma de hacer política basada en la instigación, la difamación y la mentira. Presidente, viene a esta entrevista a responder a la pregunta que se ha hecho mucha gente durante estos últimos 9 días. Un hombre de su tiempo que pide una pausa para reencontrar el camino, un impostor
o un jugador que hace una jugada maestra. Suponiendo que usted me va a decir lo primero. No, yo creo que ha habido muchos debates interesantes que se han suscitado, ¿no? Evidentemente del lado del fango, pues yo no espero que surja nada, digamos, constructivo, sino ira, rabia y efectivamente pues seguir esparciendo este fango como van a hacer durante todo el tiempo que yo sea presidente del gobierno. Pero fíjese, se ha hablado también de la salud mental, en los liderazgos, ustedes también hicieron un ejercicio, yo creo que hace unos días en el país sobre ello, con otros líderes progresistas. Por cierto, subrayo esto, son líderes progresistas en otros países. El tema de la salud mental es muy importante, sobre todo después de la pandemia. Se ha situado en el centro de las preocupaciones de nuestras familias y de los ciudadanos. Y yo respeto mucho a las personas que sufren o que padecen esa enfermedad de salud mental. Tengo que decirle que no es mi caso. Mi caso es un tema de salud democrática, de hacer una reflexión después de 10 años donde, además de mucho trabajo, en circunstancias muy adversas, con una pandemia y distintas guerras o volcanes y demás, y toda la tarea que teníamos que hacer detrás de reducir desigualdades, pues ha habido un momento en el que, bueno, después de una campaña de difamación persistente y sistemática durante 10 años, ha pedido un tiempo para poder reflexionar y tomar la mejor de las decisiones. Gracias, presidente. Muchas gracias a ustedes.